Estamos comentando la historia, recordad, de José, que es un relato de este israelita, de este hijo de Jacob, que realmente parece una novela, ¿no? Con un montón de detalles, pero que no podemos olvidar que es palabra de Dios, ¿eh? Por lo tanto, tenemos un mensaje de Dios que es lo que tenemos que intentar descubrir. No nos podemos quedar en la anécdota. Para eso no hace falta leer la Biblia, ¿verdad? Bueno, pues vamos al capítulo 40 y leamos los versículos 1 al 4. Sucedió después que, habiendo faltado contra su señor, el rey de Egipto, el copero y el repostero del rey, se encolerizó el faraón contra sus dos ministros, el jefe de los coperos y el jefe de los reposteros, y los encarceló en la casa del jefe de la guardia, en la cárcel donde estaba preso José. Púsoles el jefe de la guardia bajo la custodia de José, y éste les servía el tiempo que estuvieron en la cárcel. O sea, recordemos que José, precisamente a causa de su fidelidad y lealtad hacia Potifar, su amo, se ve en la cárcel, ¿eh? No sabemos cuánto tiempo llevaba ya en la cárcel. Lo que sí se nos ha dicho, ya lo vimos el día pasado, es que dada su actitud responsable y serena, yo diría, de José en la cárcel, pues el jefe del carcelero, digamos, pues le confía a José pues una gran responsabilidad dentro de la misma cárcel. Por tanto, José sigue siendo pues esa persona atenta y con ganas de servir a los demás, ¿eh? Un hombre fiel. Bien, pues entonces ocurre pues que, pasado un tiempo, no sabemos cuánto, pues hay dos funcionarios, digamos, del palacio del faraón, pues que no se sabe si es que conspiraron contra el faraón o le acusaron de conspiración, no sabemos. El hecho es que también fueron a la cárcel, al mismo sitio, a la misma cárcel donde estaba José. Y por lo tanto, pues también el jefe de la guardia lo responsabilizó de estos dos presos. Fijemos que se trata de dos presos que podríamos decir pertenecían a la nobleza egipcia, o sea, eran personas muy importantes dentro de la sociedad egipcia. Uno es el copero y el otro es el panadero, o sea, servidores de la corte del faraón. Continuemos, versículos 5 al 8. El jefe de los coperos y el jefe de los reposteros del rey de Egipto, que estaban presos en la cárcel, tuvieron ambos un sueño en la misma noche, cada uno el suyo, y cada sueño de diversa significación. Cuando por la mañana vino a ellos José y los vio tristes, preguntó a los dos ministros que con él estaban presos en la casa de su señor, diciéndoles: ¿por qué tenéis hoy mala cara? Ellos le contestaron: hemos tenido un sueño y no hay quien nos lo interprete. Díjoles José: ¿no es de Dios la interpretación de los sueños? Contádmelo si queréis. Tengamos en cuenta que entre los egipcios daban una enorme importancia a los sueños. Consideraban que eran pues como avisos que los dioses les daban para saber cómo tenían que actuar o cómo tenían que comportarse por circunstancias especiales que iban a requerir una actitud especial. Por lo tanto, se comprende que estos dos empleados, digámoslo así, de la corte, si tienen unos sueños que sin duda alguna fueron unos sueños que ellos le impactaron y que, dada la mentalidad, pensaban: ¿qué nos querrá decir Dios? No olvidemos que eran politeístas. Y evidentemente en la cárcel no tenían posibilidad de que un mago les interpretase el sueño. No olvidemos que entre la corte, digamos entre los egipcios, pues habían los magos, los sabios, que
solían interpretar, entre otras cosas, ¿no?, también los sueños. Y claro, en la cárcel no encuentran quién se los pueda interpretar. Y esto hace que estén muy preocupados. Pero fijémonos el dato que podríamos decir psicológico que nos revela la actitud de José. Llega José aquella mañana y se da cuenta que están tristes. Y se preocupa por ellos. Se preocupa por saber por qué os ha pasado, por qué estáis tan tristes. Y ellos le dicen pues que han tenido un sueño y que no saben cómo interpretarlos, ni hay quien le interprete. Y es muy bonito y muy interesante ver la respuesta de José. ¿Qué le dice? ¿No es de Dios la interpretación de los sueños? Es decir, si los sueños son un mensaje de Dios, pues es Dios quien lo tiene que interpretar. Pero le dice también, contádmelo si queréis. Con lo cual nos indica que José, digámoslo así, tenía el carisma de poder interpretar sueños. Y él es consciente de ello. Y por lo tanto, les dice, si queréis, contádmelo. Pensemos, socialmente, José era un esclavo además hebreo. Entre los egipcios pues había un desprecio hacia los hebreos, sobre todo hacia los pastores, porque los pastores pues sacrificaban animales que los egipcios consideraban sagrados. Entre otras cosas, había esa actitud, ¿no?, de menosvalorar. Pero sin embargo, José, consciente de esa situación suya de inferioridad, por decirlo así, desde el punto de vista social, pero le dice, si queréis, eso es de Dios, es Dios quien tiene que interpretarlo, pues si queréis contármelo. Y el hecho de que estos señores les cuenten sus sueños revela que les inspiraba confianza. En la actitud de José hacía que ellos les inspirase confianza, ¿no? Y efectivamente les cuentan los sueños. Vamos a leerlos, los versículos 9 al 15. El jefe de los coperos contó a José su sueño, diciéndole: En mi sueño tenía ante mí una vid, con 3 sarmientos que estaban como echando brotes, subían y florecían y maduraban sus racimos. Tenía en mis manos la copa del faraón, y tomando los racimos los exprimía en la copa del faraón, y la puse en sus manos. José le dijo: Esta es la interpretación del sueño. Los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días el faraón exaltará tu cabeza y te restablecerá en tu cargo, y pondrá la copa del faraón en tus manos, como antes lo hacías cuando eras copero. A ver si te acuerdas de mí cuando te vaya bien, y me haces la gracia de recordarme al faraón para que me saque de esta casa, pues he sido furtivamente sacado de la tierra de los hebreos, y aún aquí nada he hecho para que me metieran en prisión. Este copero le cuenta en qué consiste su sueño, de como una vid que tiene unos 3 sarmientos que echan fruto, que él los exprime y que presenta ante el faraón el fruto digamos el vino, fruto de estos racimos de uvas. Y José se lo interpreta enseguida, y se lo interpreta de una manera positiva. Es decir, 3 sarmientos serán 3 días, al cabo de esos 3 días, efectivamente, el faraón te volverá a poner en la responsabilidad que tenías antes, volverás a ponerle la copa, es decir, volverás a ser copero. Y veamos, fijémonos la reacción, digamos, la petición discreta que José le hace. Lógicamente, yo supongo que si aquellos magos los magos de Egipto interpretaban sueños, cobrarían algo a cambio. Entonces, él, ¿qué le pide? Pues que cuando vuelva a estar al servicio del faraón, por tanto está directamente y puede hablar con él, que se acuerde de él. Y además le hace ver que él es inocente,
que ni ha hecho nada en su tierra para que lo vendan como esclavo, ni tampoco en casa de Putifar. Entonces, pues que se acuerde de él. En vista de esta buena interpretación, de esta feliz interpretación que le ha hecho al copero al contarle su sueño, pues el panadero se anima también y le cuenta el suyo. Vamos a leerlo del 16 al 19. Viendo el jefe de los reposteros cuán favorablemente había interpretado el sueño, dijo a José: «Pues he aquí el mío. Llevaba yo sobre mi cabeza 3 canastillas de pan blanco. En el canastillo de encima había toda clase de pastas, de las que hacen para el faraón los reposteros, y las aves se las comían del canastillo que llevaba encima de mi cabeza». Contestó José diciendo: «Esta es la interpretación. Los 3 canastillos son 3 días. Dentro de 3 días te quitará el faraón la cabeza y te colgará de un árbol, y comerán las aves tus carnes». Este sueño ya era muy diferente. Así como el anterior terminaba el sueño con que él volvía a presentar el vino delante del faraón, aquí termina con que las aves se comen las pastas del faraón que tenía en el canastillo de arriba. Entonces José se lo interpreta que efectivamente pasarán 3 días y la suerte de este pues no será tan feliz, sino que pues le matarán, le colgarán. Y efectivamente así ocurre. Fijemos los versículos 20 al 23. Al día tercero, que era el del natalicio del faraón, dio un banquete a sus servidores, y en medio de ellos trajo a la memoria al jefe de los coperos y al jefe de los reposteros, restableciendo al jefe de los coperos en su cargo de poner la copa en manos del faraón, y colgando al jefe de los reposteros, como le había interpretado José. O sea, efectivamente, al cabo de 3 días, es una fiesta que celebra el faraón, es un cumpleaños, ¿no? Hace una gran fiesta y pues podemos pensar que en esa fiesta entraba parte el servicio del pan y el servicio del vino. Entonces el faraón se acuerda, seguramente tenemos que pensar que quizás sí averiguó que uno era inocente y el otro no. El hecho es que se cumple perfectamente lo que José había dicho al interpretar los sueños de ambos. Pero el versículo 23 que no hemos leído, fijémonos qué dice. Pero el jefe de los coperos no se acordó más de José, sino que se olvidó de él. O sea, el copero, cuando se encontró nuevamente en el palacio real, cumpliendo con sus servicios, muy contento, muy feliz, se olvida de José. Fijémonos que esto es muy frecuente. ¿Cuántos que lo están pasando bien, que las cosas le van bien, se acuerda de los que sufren? Generalmente se acuerdan más los que lo están pasando mal y comprenden mejor los que lo están pasando mal, en el sentido que sea, de los que realmente están sufriendo. Hay excepciones, gracias a Dios. Pero quien no se olvida nunca es Dios. Dios sí que sabe la situación de José. Y fijémonos que Dios se vale de lo que libremente va ocurriendo en nuestra vida para irnos preparando para la misión para la cual Dios nos llama. Y esto sin duda alguna es lo que está haciendo con José. No quiere decir que Dios quería que fuera a la cárcel, que Dios quería que lo vendieran como esclavo, no. Pero aquello que diría San Agustín, Dios no permitiría el mal si no pudiera sacar de ese mal un bien mayor. ¿Por qué? Pues porque Dios es lo suficientemente sabio para saber, es poderoso para poder hacerlo, y bueno para querer hacerlo, sacar de esos males un bien mayor. Y es lo que hará ciertamente con José. Pero en vista de que el copero se olvida de José, pues tenemos que el pobre José tendrá que seguir en la cárcel 2 años más. Capítulo 41, versículos 1 al 8.
Al cabo de 2 años soñó el faraón que estaba a las orillas del río, y veía subir de él 7 vacas hermosas y muy gordas que se pusieron a pacer la verdura de la orilla. Pero he aquí que después subieron del río otras 7 vacas feas y muy flacas, y se pusieron junto a las 7 que estaban a la orilla del río, y las 7 vacas feas y flacas se comieron a las 7 hermosas y gordas, y el faraón se despertó. Volvió a dormirse y por segunda vez soñó que veía 7 espigas que salían de una sola caña de trigo, muy granadas y hermosas, pero detrás de ellas brotaron 7 espigas flacas y quemadas por el viento solano, y las 7 espigas flacas y quemadas devoraron a las 7 espigas hermosas y granadas, y se despertó el faraón. Este fue el sueño. A la mañana estaba perturbado su espíritu y mandó llamar a todos los adivinos y a todos los sabios de Egipto, y les contó el sueño, pero no hubo quien lo interpretara. Observemos cómo Dios en cada momento, diríamos también, y en cada cultura, cuando se quiere comunicar, sabe cómo llegar en un idioma que lo entendamos. Cuando hablo idioma, me refiero a una manera de llegar. Y aquí, dada la mentalidad y la idea que tenían los egipcios de dar tanta importancia a los sueños, pues se va a valer de un sueño. Recordemos que ya José había tenido también aquellos sueños misteriosos que le desconcertaron, y lo contó por eso a su padre, lo contó a sus hermanos. Bien, pues aquí tenemos al faraón que tiene estos sueños que para él, pues ciertamente tenían que ser muy desconcertantes, y diríamos que le tenían que crear una gran inquietud. Porque pensemos que la vaca en Egipto antiguo era símbolo del río Nilo. Digamos que la prosperidad de Egipto dependía básicamente del río Nilo. Allí tenían la abundancia del agua, y de allí tenían pues la seguridad de poder tener cultivos bien regados y bien cuidados. Entonces, es del río de donde debe salir esta vaca, esas 7 vacas, pues que están todas hermosas, gordas, es decir, señal de prosperidad, pero ve que salen luego otras 7 muy flacas, y que no solamente ellas son flacas, sino que se comen a las gordas y se quedan tan flacas como antes. Claro, esto tuvo que desconcertarles. ¿Qué significa esto? Entonces se despierta, y cuando se queda dormido vuelve a soñar, y en este caso no son vacas, sino que son estrigo. Son unas espigas, que primero son 7 espigas granadas, y detrás de estas salen otras 7 espigas quemadas por el viento, por lo tanto prácticamente sin grano, pero que igualmente se devoran a las otras y se quedan igual. Entonces se comprende que el faraón le inquieta. Él debía pensar que Dios le quería decir algo que era para bien del país, para bien de Egipto, porque no le había hablado de cosas de tipo personal, sino del Nilo, como símbolo del mismo país. Y que por lo tanto, pues por la mañana, en ese estado de turbación, busca a quien le interprete los sueños. Y providencialmente, ninguno de los sabios egipcios le da una interpretación que a él le satisfaga, que él vea que sí, que es eso. Y por lo tanto sigue inquieto, sigue buscando. Y podríamos pensar que lo comenta a la gente del palacio. Y de esta manera llega la noticia al copero. Y es entonces cuando el copero se acuerda de José. Y se acuerda del sueño que él tuvo, que le inquietó y que José se lo interpretó. Y entonces se lo dirá al faraón. Entonces habló al faraón el jefe de los coperos diciendo: Ahora me acuerdo de mi falta. Estaba el faraón irritado contra sus siervos y nos había hecho encerrar en la casa del jefe de la guardia a mí y al jefe de los reposteros.
Tuvimos ambos un sueño, la misma noche yo y él, cada uno el suyo y de distinta interpretación. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del jefe de la guardia, y le contamos nuestros sueños, y él nos dio la interpretación. A cada uno le interpretó el suyo. Y como lo interpretó él, así nos sucedió. Yo fui restablecido en mi cargo, y él fue colgado. Mandó pues el faraón llamar a José, y apresuradamente le sacaron. Se cortó el pelo, se mudó de ropas y se fue a ver al faraón. Este le dijo: he tenido un sueño y no hay quien me lo interprete, y he oído hablar de ti, que en cuanto oyes un sueño lo interpretas. José respondió: no yo, Dios será el que dé una respuesta favorable al faraón. O sea, observemos por lo tanto que el copero se acuerda de José, le cuenta lo que le ocurrió a él y al panadero, y rápidamente el faraón lo manda a llamar. Y si se fijan, vemos hasta estos detalles, ¿no? Tal como está José en la cárcel, no se puede presentar ante el faraón. Tiene que ponerse, digamos, como exige el protocolo, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, se corta el pelo, le ponen la ropa adecuada y lo presentan ante el faraón. Pero fíjense cómo José mantiene ese espíritu de humildad al mismo tiempo de confianza en Dios. Es decir, todo esto revela que José tenía una relación personal, diríamos así, constante con Dios, que le iba llevando a una experiencia de Dios. Vemos, por lo tanto, que el conocimiento que va adquiriendo José de Dios no es un conocimiento intelectual, frío, es un conocimiento experimental. Él tiene experiencia. Dios para él no es algo, es alguien. Y alguien en el cual confía plenamente. Y que tiene conciencia de que le asiste a él. Y por esto, cuando el faraón le muestra tanta confianza en él, porque tú cuando oigas el sueño me lo vas a interpretar enseguida, él de alguna manera le corrige. ¿Y qué le dice? No yo, no soy yo el que pueda interpretarte el sueño, sino Dios. Con lo cual está diciendo, si Dios me ilumina, te lo podré interpretar. Si no, no, porque no soy yo, es Dios. Esto es un detalle que a veces a los cristianos nos cuesta reconocerlo. Muchas veces a lo mejor nos creemos que nosotros somos capaces de superar dificultades y de hacer qué sé yo qué cuantas cosas, porque claro, como oramos y vamos a misa y hacemos tantas cosas. Y entonces fácilmente desarrollamos un espíritu que yo diría farisaico, apoyado en mi acción, en mi actitud, en mí, sin perder, sin darnos cuenta, sin tener conciencia de que yo no puedo nada, que realmente nosotros somos lo que Dios quiere. Es decir, nosotros no podemos, ni en el orden natural, ni en el orden sobrenatural, nada. Yo recuerdo que María Benedicta, que alguna vez he hablado, ella repetía muchas veces esto, que sin Dios, ni en el orden natural podemos nada, si Dios no nos mantiene la existencia, ni en el orden sobrenatural, si Dios no nos da la gracia en cada momento. Porque ella decía, lo nuestro propio, ¿qué es? La nada, el pecado y la inclinación al mal. Eso sí es nuestro. Pero fuera de esto, todo lo demás es un don de Dios. Y por lo tanto, la actitud razonable es la de la gratitud. La gratitud a Dios que nos da toda esta serie de dones, todos. San Pablo nos lo dirá, ¿qué tienes que no has recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué te glorías?
Si no es tuyo, lo has recibido. Bien, pues aquí esta es la actitud, nos lo vemos en José con la revelación mínima que entonces había. Es decir, a esta idea ha llegado por experiencia propia, por fidelidad suya a Dios, y ha tenido esa experiencia de que Dios efectivamente es el que le da pues las cosas buenas que tiene. Podemos continuar ahora. Hemos leído hasta el versículo 16. Leamos pues ahora del 17 al 24. Habló pues el faraón a José: este es mi sueño. Estaba yo en la ribera del río, y vi subir del río 7 vacas gordas y hermosas, que se pusieron a pacer en las verduras de la orilla. Y he aquí que detrás de ellas subieron otras 7 vacas feas y flacas, como no las ha visto de malas en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas se comieron a las primeras 7 vacas gordas, que entraron en su vientre sin que se conociera que habían entrado, pues el aspecto de aquellas siguió siendo tan malo como al principio. Y me desperté. Vi también en sueños que salían de una misma caña 7 espigas granadas y hermosas, y que salían después de ellas 7 espigas malas, secas y quemadas por el viento solano. Y las 7 espigas secas devoraron a las 7 espigas hermosas. Se lo he contado a los adivinos, y no ha habido quien me lo explique. O sea, como vemos aquí, sencillamente el faraón explica el sueño, que ya hemos leído antes, y añade diciendo que ningún adivino se lo ha podido explicar. Entonces espera que José se lo explique. Seguimos. Versículos del 25 hasta el 32. José dijo al faraón: el sueño del faraón es uno solo. Dios ha dado a conocer al faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años, y las 7 espigas hermosas 7 años. El sueño es uno solo. Las 7 vacas flacas y malas que subían detrás de las otras son otros 7 años, y las 7 espigas secas y quemadas del viento solano otros 7 años de hambre. Es lo que he dicho al faraón, que Dios le ha mostrado lo que va a hacer. Vendrán 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y detrás de ellos vendrán 7 años de escasez, que harán que se olvide toda la abundancia en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. No se conocerá la abundancia en la tierra a causa de la escasez, porque ésta será muy grande. Cuanto a la repetición del sueño al faraón por 2 veces, es que el decreto está firmemente decretado por Dios y que Dios se apresurará a hacerlo. Sabemos cómo interpreta José los sueños. Le hace ver que del hecho de que haya soñado estas 2 veces, una vez con las vacas y otra vez con las espigas, que es una manera de reafirmar que esto va a ocurrir, que habrá 7 años de abundancia, simbolizados por esas 7 vacas hermosas y por las espigas granadas y hermosas, pero después vendrán 7 años de escasez. Y tal como se decía que las vacas gordas se comieron las flacas y se quedaron tan flacas, las flacas se comieron las gordas y quedaron tan flacas como antes, le dice que es precisamente porque será tal la escasez que aquella abundancia no hay ningún recuerdo de ello, no ha servido de nada. Por lo tanto, le hace ver que esto es un aviso que le está dando Dios, para que él actúe y por lo tanto haga lo razonable, como veremos que después le va a decir José, para que los años de abundancia ayuden a llevar mejor los años de escasez, y de esta forma no se mueran de hambre. Es decir, de alguna forma podríamos decir, es pura misericordia de Dios que le está avisando. Y ahora pues le aconseja qué es lo que debería hacer. Seguimos del 33 al 36. Ahora pues, busque el faraón un hombre inteligente y sabio, y póngalo frente a la tierra de Egipto. Nombre el faraón intendentes que visiten la tierra y recojan el quinto de la cosecha
de la tierra de Egipto en los años de la abundancia. Reúna el producto de los años buenos que van a venir y hagan acopio de trigo a disposición del faraón para mantenimiento de las ciudades y consérvelo para que sirva a la tierra de reserva para los 7 años de hambre que vendrán sobre la tierra de Egipto y no perezca de hambre la tierra. Es muy razonable el consejo que le da. Es decir, si tú sabes que vas a tener 7 años de abundancia y luego va a haber 7 años de escasez, bueno, pues entonces durante esos 7 años de abundancia haz reservas. Pero se trata de hacer reservas en toda la tierra de Egipto. Y por lo tanto aconseja pues que ponga al frente de esta empresa a una persona inteligente y capaz de fiarse de él, ¿no? Y que sea él el que, para aprovechar esos años de abundancia, pues cobre 1/5, les dice, de las cosechas y las guarde. Porque normalmente lo que solemos hacer muchas veces es, en tiempo de abundancia, gastar sin control, y cuando vienen los años de escasez no tenemos con qué superarlo. De alguna manera esto, fíjense que es un buen consejo para todos en todo momento, ¿no? Hay que pensar en cuando nos falte lo que tenemos y no gastar sin control. Se comprende que el faraón, viendo a este joven extranjero, sí, pero que es un joven que ha mostrado sensatez, que además ha mostrado de alguna forma que tiene esa plena confianza en Dios, pues se comprende que piense, ¿y quién vamos a encontrar más inteligente que él? Que haga este plan que él nos ha propuesto. Por esto continuemos los versículos 37 al 44. Parecieron muy bien estas palabras al faraón y a toda su corte. Y el faraón dijo a sus cortesanos: ¿podríamos por ventura encontrar un hombre como este, lleno del Espíritu de Dios? Y dijo a José: toda vez que Dios te ha dado a conocer estas cosas, no hay persona tan inteligente y sabia como tú. Tú serás quien gobierne mi casa, y todo mi pueblo te obedecerá. Solo por el trono seré mayor que tú. Y añadió: mira que te pongo sobre toda la tierra de Egipto. Quitóse el faraón el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Hizo que le vistieran blancas vestiduras de lino y puso en su cuello un collar de oro, y mandó que, montando sobre el segundo de sus carros, se gritara ante él Abrec, y así fue puesto al frente de toda la tierra de Egipto. Díjole también el faraón: yo soy el faraón, y sin ti no alzará nadie pie ni mano en toda la tierra de Egipto. Aquí se nos ha dicho que esta respuesta de José les pareció bien al faraón, pero también a toda su corte. Es decir, aquí, como vemos, lo que hace el faraón es reunir lo que hoy llamaríamos los ministros, ¿no? Reúne su gabinete de gobierno y expone la interpretación de José y a quién pone, quién sería la persona más idónea. Y todos están de acuerdo que la persona más idónea parece ser, sin duda alguna, que es José. ¿Por qué? La razón, si se fijan, porque se dan cuenta que Dios está sobre él, que él tiene el Espíritu de Dios y que por lo tanto cuenta con un asesor, podríamos decir, único, el mejor que podría ser, ¿no? Que es Dios. Y es lo que ocurre, de hecho, cuando hay alguien que tiene contacto con Dios, que tiene diálogo con Dios. Evidentemente, esta persona que tiene relación con Dios, si está abierta, si no es un simple papagayo que recita oraciones, sino que es alguien que habla con Dios, pues esa persona, si está abierta, evidentemente tiene más capacidad para comprender la misma situación humana que alguien que solamente se vale de su razón natural, que puede ser muy inteligente, pero que no deja de ser limitada como toda mente humana.
Y de hecho la experiencia nos dice y la historia nos dice cómo los grandes santos han sido muy buenos consejeros para todo tipo de personas. Pues entonces entienden que efectivamente José es la mejor persona que se podía encontrar. Y entonces nos encontramos como una persona que ha sido esclavo, que ha estado en la cárcel, de pronto se convierte en el primer ministro, o sea, en el virrey de Egipto. Y todo lo que se nos relata aquí de, digamos, todos los actos que se van haciendo para nombrar y constituir a José como virrey, corresponden perfectamente a los datos que tenemos de las informaciones escritas de las costumbres de Egipto. Por lo tanto, ¿qué es lo que se le hace? Pues el faraón le da su anillo, porque fijemos que se trata del anillo con el que sellaría los documentos oficiales. Por lo tanto, podríamos decir que el jefe ejecutivo en Egipto será José. Por encima de José solo estará el faraón en cuanto a la autoridad suprema. Pero a la hora, desde el punto de vista práctico, ejecutivo, será José. Entonces, pues le ponen la vestidura que corresponde, de lino, o sea, de los grandes personajes, le ponen un collar de oro, que es también un símbolo importante, le montan en su segundo carro, el segundo carro de importancia también de Egipto, y hace que vayan gritando delante de él Abrek, es decir, le aclaman públicamente y ante el pueblo, reconociéndolo como la misión que le han dado de primer ministro, ¿no? Y así lo ponen al frente totalmente de Egipto. Y también le dice que yo soy el faraón y sin ti no se alzará nadie, mano ni pie en toda la tierra de Egipto. O sea, autoridad suprema a José. Fijémonos que en una persona que hace este cambio social tan rápido, teniendo un origen tan humilde, es muy fácil y muy frecuente que la persona se enorgullezca y que se vuelva un dictador. Y veremos que no es esa la actitud de José. ¿Qué es lo que hace que José se mantenga en una actitud de equilibrio? Su experiencia de Dios, su amistad con Dios, la conciencia de que él no es Dios el que le da esas capacidades. Y entonces esto hace que, digamos, que esas mismas capacidades que Dios le da produzcan más fruto, sean más eficaces. Y no solamente le ha dado todo esto que hemos visto, sino que fijémonos cómo continúa. Desde el versículo 45. Llamó el faraón a José con el nombre de Zafnat Panea, y le dio por mujer a Asenet, hija de Potifar, sacerdote de On. Salió José por toda la tierra de Egipto. Tenía 30 años cuando se presentó ante el faraón, rey de Egipto, y le dejó para recorrer toda la tierra de Egipto. Bueno, fíjense que aquí podemos calcular un poco cuántos años había pasado José en Egipto como esclavo y como preso. Porque fíjense que nos dice que cuando tenía 30 años, cuando se presentó ante el faraón, y cuando salió cuando lo vendieron, era un adolescente. Por lo tanto, se ha pasado más de 10 años. Así, como esclavo, como preso. Y también se nos dice, si se fijan, que el faraón le pone un nombre egipcio, con lo cual, diríamos nosotros, traducido en nuestro idioma, le da la nacionalidad egipcia. Y todavía para establecerlo todavía mejor, le da por esposa, a Asenet, que es hija del sacerdote de On. Con lo cual, fijémonos que estos sacerdotes tenían fama de ser de los más sabios.
El nombre que le da a José, de Zafnat Paneah, viene a significar algo así como el que lo sabe todo. Por lo tanto, ya digamos, socialmente también hace que esté en un ambiente de unas relaciones humanas, pues como corresponden a su condición de virrey. Continuamos, hemos leído ahora desde el versículo 47. La tierra produjo a montones durante los 7 años de abundancia, y José recogió el producto de los 7 años que de ella hubo en Egipto, y lo almacenó en las ciudades, depositando en cada una de ellas los productos de los campos que la rodeaban, llegando a reunir tanto trigo como las arenas del mar, en tan gran cantidad que hubo que dejar de contar, porque no podía ya contarse. O sea, efectivamente vemos que el José establece las pautas, iba recogiendo de esa abundancia, estos 7 años de abundancia, pues podemos pensar que los egipcios no tienen problema en darle esa parte que han determinado, puesto que hay mucha abundancia. Y así tenemos que efectivamente pues hace un acoplo de muchísimo trigo, dice que no se podía ni contar. Por lo tanto, ahora cuando lleguen los años de escasez, tendrán para poder comer y vivir sin morirse de hambre, porque recordemos que las vacas flacas se comen a las gordas y se quedan flacas. Pues quiere evitar que se queden flacas, podríamos decir. Y ahora se nos habla de la familia de José. Vamos a seguir 50 al 52. Antes de que llegara el tiempo de la escasez, nacieronle a José 2 hijos que le parió Asenet, hija de Putifar, sacerdote de On. Dio al primero el nombre de Manasés, porque dijo: Dios me ha hecho olvidar todas mis penas y toda la casa de mi padre. Y al segundo le llamó Efraín, diciendo: Dios me ha dado fruto en la tierra de mi aflicción. O sea, aquí nos encontramos con que efectivamente, digamos que desde el punto de vista humano, pues José se encuentra reconfortado. De este matrimonio pues le nacen 2 hijos. Y yo no sé si se fijan en este detalle, los nombres de estos hijos, que no son nombres egipcios, que son nombres hebreos, y que hacen alusión a la nostalgia de su tierra, a la nostalgia de su familia y al sufrimiento que él ha tenido y que Dios de alguna manera se lo ha compensado, ¿no? Por eso cuando le pone al mayor Manasés, lo dice, le pone ese nombre en el sentido de que Dios me ha hecho olvidar todas mis penas y toda la casa paterna. El tener este hijo, pues de alguna manera le ayuda a compensar la añoranza de su padre. Luego le nace un segundo hijo y vuelve, si se fijan, lo mismo: Dios me ha dado fruto en la tierra de mi aflicción. O sea, siente como que Dios compensa sus sufrimientos con la alegría de estos hijos. Y el nombre que le pone, pues hace alusión a esa realidad vivencial que tiene. José es la persona que en medio de todas las circunstancias en las cuales hemos visto que ha ido pasando, no ha perdido la centralidad de su vida, su fe en Dios y su confianza en Él. Él permanece fiel. Podemos pensar que quizás también Asenet acabó creyendo en el verdadero Dios en el que creía José. No se dejó ciertamente arrastrar ni por la cultura egipcia, aunque vivió en esa cultura, pero ni por la ideología religiosa de Egipto. Él permaneció fiel a Dios, que es todo un testimonio para nuestro tiempo, porque el ambiente tiende a arrastrarnos, las ideologías de nuestro tiempo tienden a arrastrarnos, y esas ideologías que no están de acuerdo con la enseñanza que tenemos de parte de Dios, pues es donde podemos probar
realmente yo creo en Dios, yo me fío de Él, para mí Dios es lo más importante de mi vida. Aquí es donde me tengo que cuestionar. Y en todo momento vemos que José sigue fiel. No renuncia a la vida social. No, es que no, Dios no nos pide que renunciemos. Lo único que nos pide es que seamos fieles en todos los lugares donde estemos. Y esta es la actitud de José. Continuemos, ¿no? Versículos 53 al 57. Acabáronse los 7 años de abundancia que hubo en Egipto, y comenzó los 7 años de escasez, como lo había anunciado José, y hubo hambre en toda la tierra de Egipto. Y clamaba el pueblo al faraón por pan, y el faraón decía a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os diga. Cuando el hambre se extendió por toda la superficie de aquella tierra, abrió José los graneros, y lo que en ellos había se lo vendía a los egipcios, pues crecía el hambre en la tierra de Egipto. De todas las tierras venían a Egipto a comprar a José, pues el hambre era grande en toda la tierra. O sea, vemos que efectivamente las cosas sucedieron como Dios se lo anunció a Faraón a través de aquel sueño y tal como José se lo interpretó. Entonces, como había sido previsor, había ido acumulando y recogiendo la abundancia, ahora, cuando llega el hambre, cuando llegan los años de escasez, todos, los mismos egipcios, pero también fuera de Egipto, como veremos, no han sabido guardar. Y se encuentran con que ahora no tienen cómo subsistir. Y acuden al rey: danos comida. Entonces él, ¿qué les dice? Id a José, haced lo que José os diga. Y de esta manera, fijémonos que muy astutamente, podríamos decir, José acaba adueñándose, como veremos, prácticamente de Egipto, para el faraón, porque todos venían a comprar el trigo, y él abre los graneros y hay para todos, no mueren de hambre, pero lógicamente a cambio dan algo, que es lo que, digamos, ayuda al bien común de todo Egipto. En concreto, se lo deberán, por lo tanto, a José, el que tras los años de abundancia puedan subsistir durante los años de escasez. Los demás del pueblo no creyeron en que iba a venir esos años de escasez y no se proveyeron. Y por lo tanto les cogió de improviso. Yo pienso que aunque no es esta directamente la enseñanza, pero también podemos aprender de esto. Hay que saber prever, lo cual no quiere decir que tengamos que acumular, no. Pero ser sensatos y usar también nuestro sentido común. Bueno, nos quedamos aquí porque ya el próximo día veremos cómo el hambre llega también al Canaán y por lo tanto a los hijos de Jacob. Pero esto ya lo vamos a dejar para el próximo tema. Como ven, esto de hoy es muy fácil, es casi como una historia bonita, una novela, ¿no? Pero que no es novela, que es realidad y que tiene una enseñanza para nosotros. Ojalá que la aprendamos, ¿no?